Así es que ya estamos aquí. Bienvenidas y bienvenidos a quien se pudo escapar este sábado, pues a hablar sobre un libro más de Guillermo. Ya sabemos que es súper prolífico. ¿A qué hora escribes, Guillermo? A todas horas. Yo viajo y tú escribes. Yo no considero muy prolífico tener 2 libros, pero bueno, ya 3, porque no les voy a platicar del otro. Pero estás también escribiendo, escribes tus textos y nos los mandas y no, bueno, qué barbaridad. Bueno, pues hoy precisamente vamos a hablar contigo de los poetas del fin del mundo y me permití invitar, que ya estoy viendo, a también compañeros de la nueva generación del taller de la Ibero. Así es que se irán uniendo seguramente más, porque pues ya sabemos que la puntualidad no es nuestro fuerte, pero aquí lo que vamos a intentar hacer es que mientras van llegando, vamos entrando en el tema porque da muchísimo, se estira mucho este libro. Y bueno, pues lo que me gustaría muchísimo, Guillermo, que empezaras por cuál fue la motivación para hacer este segundo libro y además me parece que lo escribiste antes, es decir, conocimos al segundo antes que al primero, ¿no? ¿Cómo está eso? A ver. Pues mira, la historia es muy sencilla. Hace muchos años, muchos, casi 30, cuando me aceptaron para irme a estudiar a Estados Unidos, eh, yo estaba preocupado. Yo tenía buen inglés, pero estaba preocupado porque nunca había tomado clases en inglés y entonces me ocurrió que si podía entender poesía en inglés, pues entonces podía entender cualquier cosa en ese idioma. Y entonces me puse a leer poetas en lengua inglesa y me enganché, me gustó muchísimo toda la tradición, etcétera. Me fui y en donde yo estudié en la maestría, estudiamos mucho la Primera Guerra Mundial. Entonces, eventualmente, como que esos dos intereses, ¿no? El interés por el estudio histórico y geopolítico de qué había significado esa guerra para el mundo moderno, cómo se había transformado el mundo cultural, social, económica, políticamente a raíz de ese fracaso, porque la historia de la Primera Guerra Mundial es la historia de un fracaso civilizacional rotundo, de un fallo, ¿no? Combinado con otro aspecto muy curioso, es probablemente la guerra, digo, desde la de Troya, ¿no? Es la guerra que ha sido más literaria, ¿no? Es impresionante la cantidad de novelas, poesía, memorias, ensayos y demás, independientemente de lo académico y lo histórico, es estrictamente literario. Es una guerra que dio paso a la modernidad literaria, ¿no? Por todas las buenas y las malas razones. Total que al final de cuando ya me regresaba yo a México, me traje un volumen gigantesco que se llama la Antología Norton de Poesía Moderna, que trae, bueno, desde Walt Whitman para adelante, una selección amplísima de poetas de la lengua inglesa y que además es un libro que se utiliza normalmente como libro de texto y referencia en los estudios, digamos, de posgrado en literatura, en poesía inglesa. Y entonces me lo empecé a leer poco a poco, tardé muchos años porque es un librote muy gordo. Y entonces de repente me encontré con unos personajes de los que yo no había oído hablar, que no son famosos fuera del mundo de habla inglesa y en particular de Inglaterra, y empecé a ver, porque estos son ediciones muy buenas que traen ensayos biográficos introductorios y luego ya la selección de la obra de los autores, y me encontré con que había 3 de estos, fueron muchos más, pero 3 de los antologados que murieron en la Primera Guerra Mundial, más otro que conoció a algunos de ellos y que no murió en la guerra, pero que fue herido 3 veces, 2 veces más una vez que se enfermó, y que protestó contra la guerra y fue un escándalo. Entonces yo, en mi ingenuidad todavía muy joven, dije, aquí hay una novela. O sea, ¿cómo son las historias de estos 4 chicos, de estos 4 jóvenes, todos ellos pacifistas, todos ellos contrarios a la guerra, que sin embargo se alistaron como voluntarios? Eso por un lado. Y por otro, la historia que te van contando de que estos eran poetas que no encontraban su voz, ¿no? Que fue en la guerra
guerra y por la guerra que pudieron detonar esta transformación de la poesía en lengua inglesa, que estaba estancada desde la época victoriana en una dicción vieja, en una imaginería obsoleta y que ya no satisfacía nada. Y el tercer elemento de la trama general es que justo antes y durante y después de la guerra había coincidido estas inquietudes con las vanguardias artísticas, no solo literarias, sino también pictóricas, musicales, arquitectónicas del siglo XX. Y entonces, estos tres elementos, ¿no? Las transformaciones profundas en la psique colectiva occidental de la guerra, las biografías individuales de estos personajes que se ven arrastrados en esta vorágine, y la coincidencia del fermento cultural vanguardista en Europa y Estados Unidos crean la obra efímera, la obra, no efímera, la obra breve por necesidad de estos cuatro personajes, en particular los tres que pues fallecieron en esta guerra. Me parecía que había un drama ahí, un drama... ahorita vamos a pasar la historia. Pero bueno, algo que estás diciendo y que es muy interesante es que sí, los primeros 30 años del siglo pasado fue un revulsivo para la literatura, ¿no? Podemos encontrar que en casi la totalidad de los países que ahora son, pues, tienen mucha historia literaria, en realidad, de hecho, ay, perdón, estoy poniendo silencio. Pues sí, fue un revulsivo, se generaron generaciones que se conocen como tal, ¿no? Generaciones de escritores, y hay algo muy interesante en estas generaciones, y es que la poesía fue digamos, el nexo y el vehículo para ellos poderse comunicar, para poderse expresar. Entonces, creo que tu libro, tu novela, tiene estos dos elementos, además de muchos otros, pero es verdad, rescatas ese momento de revolución, de cambio, ¿no? Incluso de intransigencia, no se puede continuar como se estaba escribiendo, vienen las vanguardias, y también la cuestión de la prosa, pero también la poesía como un elemento liberador, ¿no? Que nosotros tendemos a ver la poesía como algo, un elemento romántico, un elemento íntimo, pero es un elemento poético, es digamos, un arma, ¿no? Que tiene muchísimo que decir si uno la sabe leer y sobre todo la localiza en el contexto en el que fue escrita, como es el caso de tu novela. Ahora sí, vamos a pasar, si quieres, a lo que es la trama en sí, ¿no? De estos chicos que dices, bueno, en realidad que eso sucedió muchísimo también en la Primera Guerra. La convicción por ir a la guerra no fue tanta como quizás a lo mejor la cuestión de un nacionalismo o de un deber o de algo así, ¿no? Pero bueno, eso hablaremos si quieres más adelante. Vamos a empezar, yo sigo silenciando micros, por eso me distraigo. Les voy a pedir, por favor, que conforme vayan entrando a la sala, lo cierren ustedes, para que no tengamos esa música de fondo, ese ruidillo ambiental. Vamos a pasar, si quieres, a lo que estabas a punto de decir, Guillermo, que es la trama en sí, y cómo es que, por qué te interesas por ella, cuál fue como ¿dónde pusiste el foco y por qué? Mira, la idea original era poder contar las vidas de estos individuos. Ahora, la idea no era hacer un trabajo académico, eso hay cientos en Inglaterra. Y una de las cosas, antes de entrar a eso, que descubrí para mi desmayo y angustia, es que es un tema que en la literatura en inglés británica ha sido muy tratada. Hay una trilogía de Pat Barker, maravillosa, la trilogía Regeneración, hay una novela sobre biográfica, sobre todo, hay muchas cosas, pero lo que no había era una especie de novela biográfica colectiva que uniera a estos cuatro personajes. Entonces, eso es lo que yo quería hacer, narrar el viaje transformacional de la poesía en lengua inglesa, enmarcada en las transformaciones globales de la Primera Guerra Mundial a través de estos cuatro personajes. Pudieron haber sido menos, pudieron haber sido más, porque el elenco es mucho más amplio. ¿Qué traté de hacer aquí? Digamos, ya entrando en técnicas narrativas y un poco más, digamos,
lo que haces, lo que hacemos con tus talleres, que es aprender a desentrañar los secretos de cómo se escribe, por qué. ¿Cómo unir las vidas de esos 4 personajes? Punto número 1, algunos de ellos se conocieron entre sí, pero no eran los 4 un grupo de amigos. Algunos de ellos, algunos pares de entre esos 4 no se conocieron sino por referencias de manera indirecta. Y entonces, si yo quería contar la historia de los 4 en una sola obra, tenía que inventarme un personaje ficticio que fuera el narrador. Y lo que hago precisamente es inventar a este narrador que los conoce a los 4 y que por lo tanto sirve como el cemento que pega las vidas de los 4 y las relaciona. ¿Cómo escojo este personaje? Necesito un personaje que esté de alguna manera relacionado con el mundo literario de la preguerra, pero que no sea un protagonista, es decir, una especie de participante pasivo en los muy activos círculos literarios que hay en ese momento en Londres, concretamente, ¿no? Entonces invento un personaje que trabaja en el gobierno, que trabaja en la oficina para las colonias del gobierno británico, pero que tiene inquietudes literarias y tiene algunas relaciones en ese mundo, que era un mundo de clubes, de cuates, de escuelas, de corrientes. Lo que quiero resaltar en esa primera parte de la novela es que hay un momento propicio para la llegada de estos personajes, por lo que decías tú hace un ratito. Hay un fermento cultural impresionante, hay una serie de pleitos, discusiones, escuelas, etcétera. Y este personaje se mantiene un poco al margen de alguna de ellas, no puede ser parte de una de ellas, y va conociendo a estos 4 y va contando sus historias porque es amigo de los 4, ¿no? Entonces, esa primera parte, hablando de técnica narrativa, es la novela histórica tiene un montón de dificultades, ¿no? Está muy de moda, está por todos lados, todo mundo escribe novela histórica. Como es natural, hay algunas obras que destacan y otras que están, pues, en el montón. Pero yo lo que les quiero decir es que es un género que presenta dificultades enormes. El riesgo que se corre cuando uno aborda este género es que no escriba ni historia ni novela. Claro. Que se quede a medio camino entre una historia que no termina de ser verídica, tal, real, fundamentada, y se quede ahí wishy-washy, pero tampoco logras terminar una novela que exige una línea narrativa y una coherencia entre las partes que la forman para que el relato resulte atractivo, ¿no? Y la novela histórica tiene sus fans y sus detractores, ¿no? Bueno, pero ahí también estaríamos hablando de un híbrido, ¿no? Y uh-huh. yo creo que la novela histórica es de esos géneros que no puedes encontrar un equilibrio perfecto, porque en realidad cada autor se decanta por uno o por otro lado. Es decir, le pega más a la historia o le pega más a la narrativa, y ahí ya cada uno tiene su propia velocidad, ¿no? Es Pero en tu correcto. caso, yo creo que la lograste muy bien. Gracias. Pues la idea era poder, o sea, el objetivo es, yo quiero transmitir una emoción, y esa emoción es el drama, la tragedia terrible de personajes que no querían ir a la guerra, que fueron a la guerra y que paradójicamente fue ahí donde dejaron de dar palos de ciego con su literatura y encontraron esa voz. Y fue el canto del cisne para 3 de ellos, porque ahí murieron, ¿no? Ahí produjeron su obra importante, su obra influyente, la obra que los hizo pasar a las antologías y a los libros de texto y a la historia de la literatura, pero que luego además, en términos de reputación global, pues se vieron rebasados por Ezra Pound y T.S. Eliot y James Joyce y toda la generación que sí sobrevivió a la guerra y que después de ella cuajó, consolidó los movimientos modernistas, pues que son el fundamento de la influencia de la literatura que siguió y que luego fue reaccionando el boom latinoamericano, por ejemplo, de los 50 a los 70, es una reacción contra las vanguardias de principios de siglo, ¿no? Las incorpora, las abraza, las transforma, les da el significado local de otra cultura, y entonces, pero estos 3 personajes, hay una parte que quisiera resaltar, hay un capítulo donde Isaac Rosenberg le dice al narrador, le dice, es que no podemos seguir escribiendo igual.
decir, los poetas de esta época no quieren incorporar los elementos de la modernidad porque no saben tratarlos con la voz poética. No meten el metro, el teléfono, el automóvil, ¿no? ¿Cómo encajo estas cosas prosaicas, destructoras de la imagen poética romántica del campo? Que todavía se tenía, ¿no? ¿No? Y entonces, lo que dice Rosenberg, y ahorita toco otro tema relacionado, es necesitamos una voz nueva que pueda poetizar la modernidad. Porque si seguimos escribiendo como Tennyson y hablando de cargas de caballería y de carruajes y de villorrios rurales, pues ese mundo ya quedó atrás, no ese es el mundo en que vivimos. Vivimos en Londres, etcétera. Hay un quinto personaje que me parece que es fundamental en toda esta historia, que es Robert Frost. Y Robert Frost es el poeta que llega de Estados Unidos a tratar de buscar el éxito en Inglaterra y que es, sobre todo en su relación con Edward Thomas, el poeta que les da la clave. Y la clave que les da, que es fundamental para la poesía del siglo XX, es lo que Frost llamaba en inglés the sense of sound, o el sentido del sonido, ¿no? Y entonces lo que les dice es, no se preocupen tanto por lo que contiene la poesía, sino por cómo suena. Porque en la medida que ustedes encuentren ese sonido, esa cadencia, ese ritmo, que es poesía, ustedes pueden incorporar lo que sea, aviones, balas, cañones, submarinos, da lo mismo. No le tengan miedo al contenido y concéntrense en la manera en que ustedes incorporan esos elementos no poéticos o aparentemente no poéticos en una nueva dicción. Y eso, por ejemplo, en los capítulos que se le dedican a la relación fundamental entre Edward Thomas y él, es lo que nos da la clave de cómo encuentran esa manera de expresar la modernidad en poesía sin perder lo poético. Eso que acabas de decir es súper interesante. Permíteme retomarlo un momento, porque es, digamos, una nueva manera de entender la poesía. Es decir, la musicalidad, yo añadiría a lo que acabas de comentar, tiene más que ver con la forma, ¿no? Y en la forma nos encontramos antes de la vanguardia, ¿sí? Entonces, estas cuestiones de cómo puedes tú incorporar las palabras que a ti te resuenan para encontrar esa musicalidad es más importante que estar supeditado a una forma, a un esquema, a un molde. Hay un ejemplo muy claro en esto. Ustedes saben que, por ejemplo, a Rusia llegaron, acá está Elena, que nos lo puede contar si quieren un poquito más adelante, llegó la vanguardia más tarde que otros países. Entonces, ¿qué pasaba con la poesía? La poesía era casi como una clave Morse. Los poetas se memorizaban, porque estaba tan estructurada la poesía que la podían memorizar, y entonces sí tenían que huir, sí tenían que trasladarse a otro sitio y romper todo aquello que habían escrito, porque en ese momento era muy peligroso. Digamos que su obra viajaba con ellos aquí. ¿Por qué? Porque estaba muy estructurada. De la otra parte, ¿no? Cuando eso se empieza a romper, ¿qué sucede con la poesía? Que empiezan a tomarla más como esa cadencia natural de lo que está sucediendo en el mundo. Dejan atrás toda esa estructura y, como bien dices, Guillermo, que me encanta, consiguen ese sonido, esa cadencia, esa música. Entonces, eso es bien importante. También esto lo van a encontrar en la novela de Guillermo, y tómenlo de las dos maneras, desde el punto de vista histórico y literario, porque en ambos casos resuena muchísimo. Hay un elemento adicional del drama personal de estos cuatro personajes que es también relevante para la poesía del siglo XX. Hasta este momento, hasta 1910, 12, por ahí, con rarísimas excepciones como William Blake, los poetas tienden a venir de las universidades, y en concreto de dos universidades, de Oxford y de Cambridge. Y entonces estos mundos cerrados crean los clubes, crean los círculos literarios que son absolutamente influyentes en el resto de la cultura y también en la filosofía y en la ciencia y en todo, porque estos eran los clubes super selectos
de la gente que podía acceder a la cultura superior. Y desde luego, pues eran círculos donde había una enorme petulancia, ¿no? Venía desde la Edad Media, que si tú no habías pasado por Oxford y Cambridge, básicamente estabas condenado a ser, en el mejor de los casos, un intelectual de segunda. O eras o no eras. Y estos 4 personajes, ninguno de ellos pasa por la universidad, ni por esas ni por ninguna otra. Son una rara avis en el mundo intelectual inglés porque no pasan por la universidad. Si tú los comparas con un hombre cultísimo como T.S. Eliot, como un advenedizo superaudaz como Ezra Pound, y como todos los demás, ¿no? Que se formaban literariamente en una tradición académica en las escuelas, estos eran outsiders, estos eran tipos que estaban fuera de los círculos, tenían que meterse con calzador a los círculos literarios y eran despreciados y hechos menos porque pues no eran los cuates de la prepa y no eran los cuates de la universidad que luego terminaban siendo directores del departamento de literatura de aquí, de allá, lecturers, ¿no? Etcétera. Entonces Sí, ellos tuvieron que batallar con esa exclusión clasista inglesa tan marcada, ¿no? y eso les da, a mi juicio, a tus personajes una humanidad impecable. Es decir, con esto que significa no pertenecer, la no pertenencia en un círculo tan cerrado, tan evidente y tan arcaico como lo que presentas, ¿no? En los ingleses, a mí me dieron mucha ternura, ¿no? Porque era un poco como el idealismo, pero también confrontados con una guerra, imagínense, y además con la juventud. Entonces, eso generó como fue como también la fortaleza o la fuerza que ellos encontraron, ¿no? Estas 3 cuestiones. No pertenecemos, pero también no queremos pertenecer, o sea, tampoco era, ¿no? Y por otro lado, tenemos el contexto en el que nos estamos moviendo. Es muy complicado, pero tenemos juventud, o sea, tenemos fuerza para hacerlo. Entonces, eso fue una fórmula buenísima, porque a mí fue donde me enganché. Hay luego otro subconjunto de personajes muy interesantes que son los poetas de Daimok, y todos relacionados con la poesía georgiana, que se llamó. Déjenme tomarme un minutito para explicarles por qué es importante ahí esto. Decido abrir con la escena de la inauguración de la Poetry Bookshop de Harold Monroe por una razón fundamental. No es un comienzo casual. En enero de 1913, este personaje absolutamente fascinante que es Harold Monroe, decide abrir una librería exclusivamente de poesía y con un concepto que es interesantísimo. Es decir, yo voy a rentar una casita muy cerca del British Museum en Bloomsbury, ahora es una zona muy cara, muy fashion de Londres, pero esto era un callejón, era Boswell Street. Y entonces dice, y yo voy a tener un par de cuartos para que poetas puedan vivir aquí a precios muy módicos, y la librería no es solo una librería, es un club de poesía, hay lecturas, hay conferencias, es una comunidad. Y entonces abre esta librería en la que solo se vende poesía, lo cual es un reto comercial aterrorizante porque no es el género más vendido. Y en ese momento, en la inauguración, que es el capítulo que abre la novela, es donde se convierte como una especie de foco de luz en donde confluyen todos estos personajes. Esta librería, la Poetry Bookshop de Harold Monroe, se alía con otro personaje también fascinante que se llama Edward Marsh y producen una serie de 5 libros que se llaman las antologías de poesía georgiana. Lo de georgiano viene porque el rey era Jorge, ¿no? Entonces, y estas 5 antologías que se pueden leer en línea, sobre todo las 2 primeras son realmente fascinantes, porque son las de antes de la guerra. Se vuelven como el lugar donde confluyen una serie de poetas, y entre ellos los poetas de Daimok, que son 2 poetas, un grupo de 5 o 6 poetas menores, digamos, en la historia de la literatura inglesa, pero que influyeron mucho en el estilo de la vida bohemia y de las comunidades. Son como protocomunidades hippies fresas,
de esa época. Pero esta idea de que nos vamos todos al campo, rentamos casas juntos, discutimos y tenemos nuestra propia revista donde publicamos nuestras cosas, es una cosa muy, muy de avanzada. Y Edward Marsh también funciona como el cemento de estos personajes, porque él era el secretario particular de Winston Churchill. Y eso le abría una cantidad de puertas en el mundo político intelectual. Fue 25 años secretario particular de Winston Churchill, que creo que era una cosa terrorífica de cómo lo negreaban al pobre hombre, pero Edward Marsh además se convierte en el primer coleccionista privado de arte moderno en Inglaterra. Él terminó su vida muy rico gracias a su colección de arte moderno figurativo. Y entonces, a lo que voy para no hacer las bolas es que esta Poetry Bookshop, este movimiento de la poesía georgiana y estos mecenas desinteresados son los que cimentan los nuevos movimientos de literatura al mismo tiempo que está la escuela de Ezra Pound y los imagenistas. Y me queda muy claro que es un elenco muy amplio de personajes y que no es difícil perderse entre tanto nombre y entre tanta situación. Pero justo lo que quiero hacer ahí es transmitirles que estos cuatro no trabajaban en aislamiento, estaban insertos en un momento muy específico de la cultura, y eso es lo que permite que a la hora que se van a la guerra, todo cuaje. Y luego se mueran. Y se muere. Oye, ya empieza a haber algunas preguntas en el chat sobre tu novela o comentario. A ver. ¿Qué te parece si les damos entrada para que vayamos? Por supuesto. ¿Sí? Pero Por por ahí, supuesto. ¿quién quiere comentar? ¿Quién ya tiene por ahí algo que quisiera compartir con el grupo y, por supuesto, con el autor? Consuelo, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días. Me encanta tu libro, de verdad, muchísimas felicidades. Y la verdad es que nos adentras a un tema que la verdad es muy poco explorado por los lectores mexicanos, que es la poesía inglesa. O sea, yo creo que pocos privilegiados en México tienen ese gusto. Y en ese sentido, mi sugerencia sería, ¿lo vas a traducir? Porque yo siento que en el mundo académico de las carreras de literatura y bueno, y de los conocedores y que están más familiarizados con la poesía inglesa, sería un súper éxito, Guillermo. Hombre, ¿Lo has considerado traducirlo? Me encantaría publicarlo en lengua inglesa. No sé si lo mejor sea cuando se traduce, que el traductor sea un nativo de la lengua hacia la que se vierte. Me daría mucho miedo la tarea de tener que traducirlo yo a un inglés británico, pero pues ahora sí que si conoces a alguien de una editorial inglesa que quiera, pues ahí me dices y lo vemos. Pues No, claro que me se puede, encantaría, o pues sea. tengo algunas ideas y bueno, pues bueno, es que me surgió la idea porque de verdad valoro, yo, yo no conozco mucho ni el mundo de la poesía, y mucho menos inglesa, y pues yo creo que también es distinto de la novela, americana o inglesa, que puede ser traducida tan fácilmente y entonces pues conoces tantos autores. Aquí realmente para apreciarlo creo que sería, además, ¿sabes qué? Sería un referente, aparte de contextualizar a esos poetas que fallecieron y que dejaron de todas maneras algo que valía mucho la pena. Yo creo que pueden contrastar mucho más fácilmente que yo algunas ideas de lo que tú consideras sobre reflexiones sobre la poesía de cada uno de ellos. Entonces, sería el punto de contraste estoy de acuerdo con Guillermo que la poesía de Rosenberg es tal o de no sé qué es tal. No estoy de acuerdo con él. Entonces, realmente, de verdad, es una joya. Se ve toda la dedicación, todo el compromiso, todo. O sea, de verdad está padrísima tu novela y te deseo mucho éxito y muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias, Consuelo, te lo aprecio mucho. Y pues sí, me encantaría que se tradujera como a todo mundo, ¿no? Le gustaría. Claro, pregúntale Gracias. a tu hermano, Consuelo. Pues le voy a preguntar a mi hermano, porque ¿sabes qué? La ventaja que yo le veo a mi hermano es que ya estudió él, o sea, él es banquero de profesión, pero ya cuando ya se iba a retirar, pues entonces le entró a hacer la maestría en Columbia y el doctorado en Harvard y ahorita está en no sé qué, del postdoctorado de no sé Yo dónde. le ayudé a pulir una novela que ya lo voy a contactar a ver cómo va. Pero bueno, él está en Estados Unidos, él está escribiendo, él está también en la onda editorial. Es a todo dar igual que Consuelo, ¿por qué no, verdad? Pregunta. Hombre, Pues luego platicamos, Guillermo. encantadísimo de la vida, créeme. Gracias. Y mándale un saludo grande a tu hermano. Lo voy a contactar a ver cómo va esa novela, porque yo ya se la dejé listita, ¿eh? Yo quiero saber que ya esté lista para publicar. Te mandamos Ok, un abrazo, gracias. Consuelo. Y Mi abrazos, Tavi, bye. ¿cómo estás, Tavi? ¿Dónde andas ahora? A ti también hay Esta que vez, preguntarte. esta vez sí estoy aquí en la Ciudad de México, de paso por esta ciudad, pero ya voy. Bueno, yo no estoy casi como Consuelo. Yo leí Los poetas del fin del mundo hace que como 2 años, Guillermo, Puede que sí. cuando nos lo platicaste posiblemente. Ahora tengo un libro firmado, o sea, pero eso es otra cosa. Y a mí me llamó muchísimo la atención. ¿A qué edad lo escribiste tú? A ver, es que yo regresé de Washington a los 20, ¿cuántos? 26 años, y pues me traje de allá la obra y, y algunas cosas sobre este personaje. Y pocos años después me senté y le empecé a escribir y era una basura absoluta. Entonces Eso dices tú. lo abandoné no, la primera versión lo abandoné por completo, porque me di cuenta, y esa es otra, creo que ese es, y de aquí puede salir alguna lección, es que el otro reto de la novela histórica es que no se vale dar pinceladas. O sea, o te metes al fondo, fondo, y dominas los temas y manejas los detalles, o te sale un bodrio espeluznante. Muchas de esas novelas así de aeropuerto históricas son novelas rosa con un barnicito de historia, porque no se mete realmente a los detalles. Acaba de fallecer Hilary Mantel, que fue una cosa tristísima, y ese es el ejemplo de la novela histórica que sí le atina a las dos, ¿no? Que sí es historia y que sí es novela y que son obras de arte de altísimo nivel. Dos de las tres de la trilogía de Thomas Cromwell les dieron el Man Booker, y porque tiene un dominio del tema y además pues, es una escritora excelsa. Entonces, me retiré casi 10 años a leer sobre estos temas. Leí una cantidad de libros, afortunadamente me fascina el tema, entonces me tuve que leer, obviamente, las obras completas de personajes, biografías, no una, historias de la guerra, historias muy detalladas de cómo es la vida en las trincheras, cómo es brincar de la trinchera y correr hacia la otra trinchera, todos los detalles de cómo te trasladan al hospital. O sea, tienes que manejar eh, eh, tantos detalles que necesitas leer mucho. Tuve que leer muchísimas novelas de la Primera Guerra Mundial, que además hay una cantidad inacabable. Y ya que pasaron esos 10, 11 años, ¿sí? Cuando yo ya tenía unos 36, 37, entonces me volví a sentar y entonces ya fluyó. Cuando ya te sientes cómodo con el manejo de los detalles y la materia, una cosa terrible cuando uno escribe novela histórica, y prometo no volver a hacerlo, es que te empiezan a saltar una serie de dudas de medianoche que son, ¿ya había lámparas de focos o no había lámparas de focos? Claro. ¿Cómo eran ya había coches? ¿Cuántos coches había? Si es verosímil lo que estoy diciendo o es una tontería, y un experto va a decir, este idiota ni siquiera sabía que en 1913 el drenaje no servía, no sé, no es enchilame otras sentarte a escribir sobre otra época, otra cultura y otro lugar. Entonces, yo acabé
terminando esta obra más o menos a los 40 y poquitos, 40 y medio, pero tuvo que ser revisada y revisada y rechecado cada detalle. Igual se fue por ahí algo, no lo sé, pero sí toma mucho tiempo si lo quieres hacer en serio. O Claro. sea, porque tienes que leer mucho, mucho, mucho del tema. Si no se te van muchas cosas. Luego, otra cosa, y con esto termino esta respuesta, es encontrar cómo hablan personajes de otra época y otro lenguaje Ah, es sí. Ojo. Exacto. endiabladamente complicado. Como estoy escribiendo en español, pero ellos hablaban en inglés british de principios del siglo XX, tengo que hacer que su voz sea convincente, porque si no estoy haciendo un pastiche infame. Mis British de 1914 no pueden hablar como mexicanos de 2015, no se Ok, puede, No, claro. no claro, va, ¿no? claro. No, y una parte por la que te pregunté tu edad cuando por lo menos empezaste, es que retratas muy bien esa, bueno, es que lo escribí en inglés porque a mí sí me gusta mucho la literatura inglesa y la poesía inglesa del siglo pasado. Es esta esperanza en la desesperanza, este hope in despair, ¿no? Que Ujú, todos ellos tienen. Esta parte de los personajes que se meten, se van de voluntarios, se alistan como voluntarios, a pesar de que consideran que es una guerra absurda, que no les pega de nada, que están dejando a las familias, a las novias, a las esposas, y sin embargo van con esta valentía, este coraje, que es muy característico de la época y de la edad de ellos. No, o sea, me recuerda de White Feather y todas estas cosas, ¿no? ujú, ujú, De una manera muy moderna. Y bueno, y tienes The Road Less Traveled, que para mí ujú, es creo que es de nuestros poemas favoritos de los que nos gusta la poesía inglesa, ujú. y que me enteré que no lo escribió para lo que todos creíamos que lo había escrito. Eso Así fue es, fascinante. Y así bueno, es. me encanta, te felicito. Gracias. Muchísimo, muchísimo, y estoy fascinada releyéndolo, y tengo que encontrarles que, claro, como es mi libro, está todo doblado y marcado, y este es mío de mí, no se lo voy a dar a nadie. Gracias. Oigan, Gracias, Tavi. para que hagan como Tavi, yo estoy próxima a ir a la Ciudad de México, ya vamos a armar un danzón, como dice Tavi a propósito, ya se va a armar la machaca, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Tavi? Y compren el libro de Guillermo, ahí nos vemos, se los firma y vamos a tener, yo lo leí en digital porque evidentemente acá me hubiera llegado en el 2033, pero lo voy a comprar también en físico cuando esté allá y cuando nos veamos ahí le vamos a atacar para que nos firmen los ejemplares. Y algo que nada más lo digo esto porque ahora también me encantaría que vinieran a hablar los que pues no se habían unido a esta comunidad tan chacharera. Estoy viendo más y más personas que están uniendo a la charla, que están en la nueva generación, ahorita se los presento. Son los que no hablan, porque creo que nos tienen miedo a los veteranos. Pero sí algo bien interesante que acabas de decir, Guillermo, sobre escribir novela histórica. Uno siempre piensa que son los datos duros los que sustentan la novela histórica, y no. La subtrama de la novela histórica es precisamente lo que teje esta realidad, y es lo cotidiano, ese es el lenguaje de lo cotidiano, lo que hay que buscar. Entonces, muy buen punto, Guillermo, porque sé que por aquí también hay muchos que aman leer o les gustaría escribir novela histórica, pues no se vayan a aprender los datos de la época en donde quieren iniciar a escribir o iniciar una novela. Además de eso, váyanse siempre a esa subtrama que es el tejidito de la vida real, lo que en realidad sucedía, cómo hablaban los personajes, qué hacían, qué se estilaba, qué estaba de moda, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que se nos puede pasar por alto cuando leemos o queremos escribir novela histórica. Fernando Pérez estuvo con nosotros por allá del 2020 y ahora está también, es un recuperado en el taller. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ya Muchísimas conocías a gracias Guillermo? por el...
Muchísimas gracias por el evento, Esperanza, está maravilloso y felicidades, Guillermo, maravilloso todo lo que nos comentas y estamos emocionadísimos de leer el libro. Gracias de nuevo, Esperanza, y solo un comentario muy breve de las muchas cosas muy interesantes que estabas comentando. Algo sobre esta idea de cómo para ellos es un reto el introducir, me refiero a los poetas, introducir los avances tecnológicos, los artefactos culturales que van sucediendo en la historia, cómo darles un lenguaje poético. Y hay un comentario de Ezra Pound en este libro que seguramente algunos de ustedes tienen y seguramente Guillermo lo tiene y lo conoce. Y dice Ezra Pound, considere el aspecto serio de Disney, el aspecto confuciano de Disney, se está refiriendo a Walt Disney. Dice, es en el hecho de haber asumido un ethos, como él lo hace en Perry, la película sobre la ardilla, donde residen valores del coraje y la ternura, expresados de una manera que todo el mundo puede entender. Ahí tiene usted un genio absoluto, dice Ezra Pound en relación a Disney. Y en relación a ese reto de cómo introducir desde un lenguaje, en este caso del cine, valores u otras circunstancias. Por eso lo quería compartir con todos y específicamente contigo, Guillermo. Está en este libro. Sí, muchas gracias, Fernando. Pues sí, indudablemente ese era el reto al que se enfrentaban y ese es el reto al que nos enfrentamos ahora en otra era de cambio tecnológico, donde también cómo poetizas lo que está ocurriendo. Estamos viviendo una época que se parece mucho, mucho, mucho a 1913 y 1914 por todas las cosas tristes y malas, ¿no? El regreso de los neofascismos, la disolución de las democracias, la desglobalización del mundo, las ansiedades por la transformación tecnológica, etcétera. Eso da para una conversación, sería otro tema, pero creo que también, y ahí sí diría que desafortunadamente el ethos y el pathos de la época coinciden con el de principios del siglo XX, en una angustia terrible por lo que va a pasar con el mundo, una serie de amenazas que totalmente fuera de nuestro control, la climática, la de las identidades, la de la violencia ya transnacional, en el caso ruso, ucraniano. Entonces, también meternos en la piel de estas gentes quiere decir un poquito, y es estremecedor, a qué dilemas podríamos enfrentarnos y sobre todo la gente mucho más joven que está empezando sus vidas en un mundo de una incertidumbre brutal. Y nuestra única esperanza puede ser que no nos toque lo que les tocó a ellos, ¿no? Es decir, tener que ir a la guerra, tener que irse a morir in the Flanders Fields, ¿no? En ese rincón ajeno del que habla Rupert Brooke en uno de los poemas más famosos de la Primera Guerra Mundial. Y si acaso alguien puede esperar que la literatura actual sirva de algo en la vida real, pues es de advertencia, ¿no? De que ojalá no repitamos esos apocalipsis tan terribles que vivieron estas generaciones y en la que estos tres, como muchos otros, hay muchos escritores que murieron en la Primera Guerra Mundial, muchos otros que no murieron pero quedaron muy tocados por la guerra y ojalá no sea el destino de estas generaciones literarias nuevas. Pero ¿no crees también, Guillermo, que la literatura es un termómetro de la sociedad? Y viceversa. Es decir, es un camino en dos sentidos, ¿no? La vida o lo que sucede en el mundo se refleja en la literatura y los dos se padecen y se compadecen. Entonces, no sucederá quizás lo mismo, pero yo creo que también estamos viviendo una ruptura, al igual que se está viviendo en el mundo, la desesperanza, la frustración, la falta, ¿no?, de fe. También creo que eso nos va a llevar a otra clase de literatura, va a evolucionar, está evolucionando hacia otra parte también, ¿eh?
La poesía de la Primera Guerra Mundial es diferente a toda la poesía de guerra anterior, porque es la primera que no glorifica la guerra. La primera poesía que no ve a la guerra como un elemento a cantar, como desde la Ilíada, ¿no? Hasta la carga de la Brigada Ligera de Tennyson, etcétera. La poesía se ha dedicado a enaltecer al guerrero, a ennoblecer y a glorificar al guerrero y a presentar las hazañas bélicas como algo envidiable, ¿no? Como algo digno de ser emulado. Acuérdense una cosa que es bien importante. Inglaterra llevaba 100 años sin una guerra. Había habido alguna guerra en Crimea, por ahí muy lejos, guerritas en faraway places, pero no habían ido a la guerra. Y estas generaciones, acuérdense que se van a la guerra entusiastamente. Cuando Inglaterra entra en la guerra, hay júbilo en las calles, hay celebraciones de que Inglaterra por fin va a dejar atrás ese letargo burgués aburrido y se van, muchos de estos muchachos van a la guerra a buscar una aventura, la gran chocoaventura de su vida, que luego va a hacer que regresen y que las chicas mueran por ellos en sus uniformes de oficiales, como era antes, con su caballo blanco y sus sombreros con penachos, y que no había partido más apetecible que un joven y guapo oficial que contaba historias. Con uniforme, ¿no? Y con uniforme y de Crimea. Claro. Entonces se van muy entusiasmados a la guerra y lo que se encuentran es la guerra industrializada. La guerra de la trinchera, la guerra del horror de las ratas, de los piojos, de la mierda en el lodo helado de Flandes y de Francia. Esta descripción que hace alguno de ellos de la guerra como larguísimos momentos de aburrimiento interrumpidos por breves momentos de pánico. Y eso es todo lo que encuentran. Suciedad, horror, miedo, hambre, frío, enfermedades. Amanecer en las trincheras, el poema maravilloso de Isaac Rosenberg sobre la rata que le brinca la mano en la trinchera. Es decir, esa primera imagen de esto no tiene nada de glorioso, esto no tiene nada de aventurero, esto no tiene nada no hay nada de qué presumir al regresar a casa, sino meterse al hospital con un shell shock espeluznante. ¿Qué es lo que le pasa a Wilfred Owen, que tiene que ser internado en el sanatorio de Craddock Heart en Escocia, y donde el ambiente era horroroso, era toda la noche oír los gritos de las pesadillas de los chicos? Entonces, es la primera poesía de guerra que no solo no celebra la guerra, sino que dice, esto es un crimen y esto es una porquería. Dulce et decorum es el poema de Wilfred Owen, juega con esa frase de Virgilio que dice, es dulce y digno morir por la patria. Y él dice, no, no es dulce y no es digno morir por la patria. Esto es un horror y esto es el infierno. Y ese cambio de percepción es fundamental. A partir de la Primera Guerra Mundial, la guerra será vista como una tragedia y no como algo romántico y una aventura maravillosa, ¿no? Es una cosa terrible. A ver, por ahí estaba Mónica que había levantado la mano y luego la bajó. No sé si pueda abrir el micro, Mónica Elvix. Hola, hola. Ay, es que no sé, la mano se subió solita, pero está muy interesante todo este tema y creo que toda la cuestión de la incertidumbre es muy fuerte en esta época y se me hace muy interesante que lo están puntualizando porque pues no se sabe muy bien hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, creo que, y tú lo puntualizabas, tanto la literatura, pero no nada más la literatura, todo el arte, hay una, como que en el arte se manifiestan y casi tipo premonición, ¿no? De lo que puede suceder. Y te digo, no nada más en la literatura, yo estoy más en la cuestión de todo lo que es artes visuales y pues uno ve las críticas y, por ejemplo, cuestiones como la belleza de la ruina, ¿no? Y cuestiones así. Pero bueno, disculpen, se subió la manita solita,
pero pues bueno, estoy muy al pendiente de todo lo que están hablando y me cae en el plexo solar toda esta cuestión de la incertidumbre en nuestras vidas, en nuestra época, y todo como lo plantean pues los grandes escritores y sobre todo, bueno, pues todos los escritores en construcción, ¿verdad? Muchas gracias, Moni. Un abrazo hasta Texas. Sí, igualmente, abrazo hasta España. Abrazote. Y ahora, Mariana Pliego, que está en Barcelona. ¿Qué tal tu clima por allá? Te veo en una terracita deliciosa, ¿verdad? Qué presumida eres, Mariana. Desde que Estás ya en silencio. Kansas City. Abre tu micro. Perdón, sí, presumiendo y sí, delicioso el clima, así es que sí, sí presumo. Qué bueno. ¿Cómo estás? Oye, bueno, bien, gracias. Pues primero que nada, Guillermo, muchas felicidades por tu libro y la verdad también por tu, bueno, al menos el artículo que también recientemente nos compartiste sobre la Biblia, o sea, súper interesante y tu forma de, pues, de escribir llama a seguirte leyendo. Ahora, yo te quiero preguntar algo en concreto. Bueno, me han oído en otros talleres, a mí no me gusta la poesía y no me da pena decirlo. No me gusta y tan, ¿no? Cuéntame, ¿cuál es tu relación con la poesía? ¿Te gusta escribir poesía? ¿Has escrito poesía? Digo, eso sí no lo sé, por eso te lo pregunto. Supongo que tienes que tener una relación muy intrínseca con la poesía, dado que por el libro, pero cuéntanos, bueno, cuéntanos más de tu relación con la poesía y si tú escribes poesía. Sí escribo poesía, tengo por ahí un par de libritos no publicados de poesía, con dos obritas muy diferentes. Ahí andan, espero algún día poder publicarlas. Es muy, muy difícil publicar poesía, digamos, de manera formal, ¿no? Hay muchos foros, pero pues se van por ahí, ¿no? Sí, sí escribo poesía, leo mucha poesía. Leo poesía pues en inglés, en español, en francés, y busco ediciones bilingües de algunas lenguas que medio mastico, como el portugués, el italiano, el alemán, y lo demás, bueno, pues busco traducciones o versiones que les llamaba Octavio Paz, pues lo más prestigiadas posible. Sí leo bastante poesía, he escrito una buena cantidad de poemas. Hay que seleccionarlos, pulirlos, revisarlos y ver si un día están listos para publicación. Pero la relación fundamental es que la poesía es la palabra en estado puro. O sea, la poesía es así como tú puedes hacer arte con sonidos, o puedes hacer arte con imágenes, con formas, con colores, o puedes hacer arte con volúmenes, como la escultura, pues la idea de la poesía es cómo puedes hacer arte con las palabras. Y desde los poemas más antiguos, de hindúes, babilonios, hasta la poesía que se esté publicando el día de hoy, la manera de trabajar la palabra ha cambiado fundamentalmente, y los poetas han sido mucho más influyentes de lo que indicaría cuánta gente lee y cuánta gente compra poesía. Es decir, lo que Percy Shelley decía que son los legisladores no reconocidos del mundo, ¿no? The unacknowledged legislators of the world, que tienen una influencia mucho más sutil que la novela, mucho más sutil que la música y que la pintura, pero que va permeando a través de estas frases o estas imágenes que crean el resto de la cultura. Entonces, la poesía casi siempre ha sido un tanto underground, y hoy en día es mucho más underground. Son como cofradías secretas de lectores, y sigue habiendo lectores y editoriales de poesía. Entonces, creo que es un arte muy vivo, y creo que es un arte que efectivamente no a todos, ni siquiera a todos los lectores les gusta, pero que pervive y sobrevive a través de gente como, por ejemplo, la prima de Esperanza, que es muy dedicada al estudio, a la confección, a la difusión. Y pues no, nunca vas a llenar el Azteca por una lectura de poesía, pero no importa, porque no es esa la manera en la que influye en la cultura, es mucho más indirecta y mucho más sutil. Exactamente, la poesía es mucho más sutil,
pero tiene, para quien la recibe, tiene muchísimo contenido, ¿no? Es como un extracto, pues, ¿no? Por supuesto, no tiene el mismo público que una novela. Acuérdense, ahora me llega el caso, Almudena Grandes y el esposo poeta, publica poesía, es muy bueno, pero Almudena se hacía unas tiradas en cada novela de miles de ejemplares, y el esposo pues, llegaba a sus 8,000 y era muy feliz, ¿no? Entonces, claro, los públicos no necesariamente son diferentes, uno puede leer novela y puede leer ensayo y puede leer poesía, pero los canales que debemos de ejercitar, primero que abrir y después de ejercitar, son distintos. Fluye por concepción natural, por nuestra propia naturaleza y educación, fluye mucho más fácil, entra mucho más rápido una novela que una poesía. La poesía es otro ejercicio, pero vale mucho la pena ponerse a ello, porque es como si descifraras o descubrieras códigos nuevos, ¿sí? Porque precisamente la poesía es contención, la poesía es un ejercicio, ¿no? De rematar, y bueno, es otra clase, otra conversación. Pero, ¿quién más? A ver, ¿quién no ha leído a quienes hemos invitado hoy, pero les ha dado curiosidad todo esto? ¿Quién no ha conocido todavía a Guillermo? Él es encantador y además tiene un chorro de cosas que decirnos siempre, nos comparte un montón de cosas interesantes, de escritos, está con nosotros en Historiando. Entonces, a ver, anímense los que vienen por primera vez a preguntar algo. ¿Quién no? A ver, Mónica Reyes, tú no conocías a Guillermo. No, buenos días. No, casi soy, bueno, nuevecita. Tengo unas clases contigo, ¿verdad? En el taller de la creación literaria, Nueva Generación. Y bueno, yo también, como la compañera que me precedió, no tengo mucha experiencia en poesía. Es muy difícil, ahora sí, un portal muy complicado de traspasar, pero lo que yo puedo entender un poco es que antes la poesía era como muy figurativa, como que te daba el problema y la solución romántica, sabías de qué estaban hablando. Ahora yo siento que se hace muy complicada porque es una exploración psicológica que va al inconsciente, entonces es como una sesión, ¿verdad? Ahora sí con un terapeuta que tienes que entender a qué se refiere con esas palabras, descifrar el simbolismo y todo esto del inconsciente, ¿no? Y pues sí, lo hace muy complicado. Poco Sí, lo accesible. que pasa es que justamente en este momento en el que transcurre la novela es la ruptura de todas las certidumbres anteriores, ¿no? Yo creo que esto ya lo he dicho en alguna otra conversación que hemos tenido, pero las 4 transformaciones de finales del siglo XIX y principios del XX respecto a la relación del ser humano con el cosmos, con la sociedad, con la naturaleza y consigo mismo, el psicoanálisis, la teoría de la relatividad, la evolución, y el socialismo, hacen que todos los referentes emocionales y psicológicos anteriores se derrumben. Y entonces el arte deja de ser acerca de algo, ¿no? Si ustedes escuchan la música clásica de principios del siglo XX, es muy poca la gente que la puede entender y disfrutar porque es deliberadamente técnica y oscura. Todavía 100 años después hay gente que ve un cuadro abstracto y dice, esto no es arte, esto no pinta monitos, no escribe, no nada. Entonces, la peor manera de acercarse a la poesía es empezar por la poesía contemporánea. Eso es darse un frentazo en la pared de una entrada, porque los significados están disgregados y rotos. Y en todas esas artes, en todas, hay excesos absurdos. Todos hemos visto edificios que son una cosa horrenda. Hay una escuela que se llama brutalismo. Hemos visto esculturas que son un timo, pinturas que no tienen arte, poesía que es un show off vas a ver que no me entiendes nada de lo que digo y tú sí no te entendí nada de lo que dijiste, y música que es incomprensible. Pero
Eso no quiere decir que todo el arte abstracto, que toda la arquitectura moderna, que toda la poesía moderna o que toda la música moderna carezca de significado. Lo que pasa es que no podemos llegar ahí si no pasamos antes por otras etapas. La formación ideal de alguien que escucha música, aprecia pintura o lee poesía es que desde la infancia se va acercando a las formas más elementales y más transparentes. Lo ideal para quien lee novelas es empezar leyendo cuentos de Grimm y de Perrault y novelas de Salgari y de Verne, porque luego tu mismo intelecto te va pidiendo profundizar, refinar, Claro. pulir, etcétera. Y lo mismo con la poesía. Si de chiquita te cantaron rimas y leíste poesías muy sencillitas y pasaste por Becker y esas cursilerías y cosas de esas, pues eventualmente vas a poder llegar a leer La Tierra Baldía de T.S. Eliot y entender de qué va, entender por qué es el poema más importante del siglo XX, por qué es el punto de quiebre de la modernidad literaria, poética, etcétera, etcétera. Pero si lo primero que haces es abrir un poema de Ezra Pound, te vas a quedar absolutamente fuera de foco, porque a eso se llega, no se parte, ¿no? No sé, Esperanza, si tú coincides en esa apreciación de la línea de tiempo. Lo de Becker, pues hombre, cumple. No, a mí me gusta, ¿eh? Aquí ya me protestó Tavi que dice que es adorable. Es adorable, No, es adorable. es A ver, adorable, es adorable. todos los poetas, si hablamos de poesía, cumplen con algo muy específico. Solamente hay que ver con qué, ¿no? Y hay que ver en qué sociedad y en qué contexto histórico ellos trabajaron, porque por eso mismo nacieron y triunfaron o fueron conocidos o se expresaron de esa manera, ¿no? Entonces, no podemos sacar a la obra del contexto, ¿no? Es como, porque entonces no podríamos hablar de un artista o de un pintor o de un escritor, ¿no? Oye, Guillermo, una cosa, ya que estamos hablando de tu obra para redireccionarnos para allá, ¿estás satisfecho de tu trabajo? ¿Qué sentimiento te generó al haberlo terminado, al haberlo publicado? Es una obra como con muchos caminos, ¿no? Tiene como muchos hilos. ¿Y a ti cómo te sientes? Yo, o sea, digamos que para mí fue cerrar un ciclo emocional y vital muy específico. No cerrarlo para siempre, yo he seguido leyendo eh, sobre la Primera Guerra Mundial, sobre la cultura en la Primera Guerra Mundial. Les podría recomendar 200 libros. Es más, al final del volumen hay una bibliografía. Si se fijan, hay que está dividida en 3 secciones. Y pues yo recomiendo todos esos libros, pero digamos que en términos de misión cumplida, el día que esa cosa apareció a la venta, es un alivio enorme, porque escribir esta obra fue una tortura en el buen sentido de la palabra. Es decir, algunos de ustedes han leído mi otra novela y pues sí es otra historia completamente diferente. Ahí estoy hablando de mi época, no es una novela autobiográfica en lo más mínimo, pero sí está ubicada en mis entornos vitales. Entonces, la manera que fluye la escritura en esos temas es muy, muy diferente de cómo construyes una novela sobre otra época y sobre otra cultura. Digamos que una es echarte en una balsa por un río que va fluyendo y ahí vas en el camino, y la otra es construir la montaña y luego subirte a ella, ¿no? Es mucho, mucho más trabajo, es mucho más cansado, te genera muchas más dudas. Decía, cuando yo hablaba de Torreón en los 80s, pues no me quiebro la cabeza para imaginarme las casas, o sea, ahí vivía yo y vivía muchas, pero cuando estoy tratando de describir un departamento en Londres en 1913, es muy, muy complicado. O sea, son 2 experiencias de escritura radicalmente diferentes. ¿Cómo me siento? Voy a olvidarme de la pregunta de si te sientes satisfecho, porque es muy difícil que cuando uno trabaja en arte, pues se sienta totalmente satisfecho. Se puede sentir contento, pero no sé si satisfecho es una palabra que usaría. Supongo que sí, en la medida que pues ahí está, ya se fue, no a todo mundo le disgustó, entonces dices, bueno, pues ya,
por lo menos a alguien le gustó y le motivó y pareció bien. No, mi sensación es una sensación de ya acabé. Oigan, para quien no sepa de qué está hablando, tiene otra novela, Guillermo, buenísima. En esa también te engancha, pero de otra manera. Ahí te ríes. Bueno, yo me reí con el chino en muchas partes y creo que todos, ¿verdad? Ponle, por favor, Guillermo, cuando puedas en el chat, tu página donde puedan comprar los 2 ejemplares. Y ya saben que en México nos podemos ver y si quieren se lo llevan y lo firman, porque vale la pena ambas, pues son diametralmente opuestas, ¿eh? No crean que lo que estamos hablando hoy tiene que ver con la otra obra de Guillermo, lo cual es muy, muy válido y es maravilloso que pudo haberse como, bueno, pasaron muchos años, como nos ha contado hoy, pero pudo como despegarse, ¿no?, de lo que fue un trabajo y el otro. No están supeditados, no están influenciados. Oye, Guillermo, y antes de pasar con Maru, tiene la mano levantada, estaba yo pensando desde que leí este libro de los poetas, ¿se merecían otra suerte estos poetas? Se merecían otra suerte, sin duda, y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Siegfried Sassoon, que es el que sobrevive. Digo, no es spoiler porque ya está googleable que se murieron. Siegfried Sassoon sobrevivió y su obra posterior a la guerra ya no tiene el mismo brillo, ¿no? Fue un poeta que además vivió una vida muy larga y transitó por muchas conversiones personales. Y entonces, este tránsito tan complejo hace que su obra final sea una obra sólida, perfectamente legible y valiosa, pero no tiene la brillantez de la poesía de la guerra, como que se le agotó ahí el fuego, ¿no? No sabemos si eso le hubiera pasado a Rosenberg, a Edward Thomas, a Wilfred Owen. Mi intuición es que no, que ellos estaban apenas arrancando una obra que se podía consolidar de una manera mucho más importante. Todos eran, sobre todo a mí, el personaje con el que me identifico más, no por similitudes, pero por su drama personal, que es Edward Thomas. Yo creo que en Thomas había una obra literaria portentosa que pudo haber sido una de las más importantes de la literatura del siglo XX. Él es el mayor de edad de ellos, él muere a los 37 años. La historia de su relación con Helen Thomas, les quiero recomendar mucho la obra de ella, que se llama Bajo las alas de la tormenta, Under Storm's Wings. Es una autobiografía bellísima, desgarradora, hermosísima. Ella se revela como una escritora dotadísima, y la historia de su familia, de su relación de pareja, de sus hijos, es una cosa muy, muy hermosa. Entonces, creo que Thomas por lo menos tenía un potencial enorme. Pero también Wilfred Owen, Isaac Rosenberg. Rosenberg es el poeta más audaz. El poeta más modernista, el poeta más agudo de los 4, el que tiene una obra que revuelve este sentido del humor judío tan particular, tan específico, y el hecho de ser un alien, ¿no? Un no británico que fue a dar ahí por azares del destino. Entonces sí, merecían mejor suerte. Bueno, de entrada merecían no morirse en una trinchera helada. Wilfred Owen se muere el último día de la guerra. Sí, yo me refería también a su obra, ¿no? No, su obra merecía mejor suerte. Ahora, déjenme les digo que en el mundo literario, en el mundo literario de habla inglesa son muy apreciados y muy famosos. Ha habido películas y hay montones de novelas y biografías sobre estos cuates, ¿no? Ahora, pues se quedó trunca. No son T.S. Eliot, no son Ezra Pound, no son Wallace Stevens, no son Oden, etcétera. Pero sí merecían mejor suerte. Maru Rabadán, ¿cómo estás? Hola, bien, Esperanza. Gracias por la invitación. Una felicitación a los dos, una felicitación a Guillermo. Eres inspirador con toda esta literatura, con tu conversación, con tus libros, el hecho de que lo hayas terminado. Entonces, el problema que planteas
no saber qué había en una época en términos, digamos, qué sé yo, de qué tecnología había, cuál era el ambiente, qué era lo que se veía, qué era lo que se escuchaba, y que también es otra investigación que no nada más es de lo histórico, digamos, en términos sociales. Como metodología, ¿no acostumbras ir a ver pintura? Sí, Dibujo. claro. No, Sí. yo creo que para meterte en una época histórica necesitas leer libros de historia académica, pero también necesitas leer memorias y cartas y novelas y ver qué pintura y escuchar qué música y buscar la ropa. La ropa es un reto y los muebles. Es una cosa que uno no se imagina cuando se pone a escribir una novela histórica, el reto de describir fielmente cómo se viste la gente y cómo eran los cuartos. Aunque no te claves en hacer una descripción muy detallada de ninguna de las dos cosas, sí, la pintura es fundamental. Isaac Rosenberg era pintor también, es un poeta pintor, tiene cosas muy interesantes, estaba muy joven y pudo haber llegado a ser un pintor también muy importante porque eran las dos cosas. Y sí, también entender el entorno de las artes plásticas y musicales y arquitectónicas del tiempo es muy importante porque si no te quedas trunco. Vale. Gracias, Guillermo. Felicidades. ¿No? Gracias a ti. Ay, Guillermo, esto que dices, me acuerdo de alguna vez que hablé con una escritora que también escribe novela histórica y decía la ropa y los materiales de esa época, ¿verdad? Eso es como otra cosa. Bueno, pues hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Fue, creo que, una charla increíblemente digna de Guillermo, porque nos dio historia, pero también su proceso como escritor, pues también todo lo que tuvo que hacer antes de escribir, pero también un contexto sensacional. Y a todos ustedes que nos acompañaron, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí. Ya saben que nos vamos a ver pronto para que se lleven sus libritos, para conocernos, para poder tener estas conversaciones en persona, que también se agradecen ya. Guillermo, muchísimas gracias. Cierra No, tú, bueno, por favor, que me despido platicándoles, pues digo, ya que andamos en esto, que ya salió mi tercer libro, que ya está a la venta en Amazon en electrónico, espero que el lunes ya esté en físico. Es un libro muy breve sobre esta época también, pero es un ensayo, no es una novela, se llama, luego les pongo en los chats, se llama Ulises en la Tierra Baldía, Literatura y Vida en 1922. Y es como el to be continued, ¿no? ¿Qué pasó en 1922 en la política, la sociedad y la literatura del mundo? Espero que a algunos les interese, luego les mando las ligas, es un libro mucho más breve que estos y es un ensayito que recorre el mundo en 1922. Ahí sí, tecnología, cambios sociales, cambios culturales, pero sobre todo, cuáles fueron las obras más importantes publicadas en 1922, entre las cuales está Ulises de James Joyce, La Tierra Baldía de T.S. Eliot, que son dos monumentos de la literatura del siglo XX, pero también hay literatura en Rumania, en China, en México, en Perú, en Chile y en muchos otros países, y me hago ahí un esbozo de toda esta literatura. Se los pongo, es un complemento para todos estos temas de los inicios del siglo XX que créanme, se pueden convertir en una obsesión. pues nos vemos el próximo año para hablar de 1922. ¿no? Muy bien. ¿Sí? Muchas gracias a todas, a todos. Les agradezco mucho acompañarnos en sábado. Les mando un abrazo enorme. Y Esperanza, mil gracias por todo. Mil gracias, Ana. Mil gracias a todo mundo. Y que pasen muy feliz fin de semana. Gracias. Felicidades, Guillermo. Felicidades. Muchas felicidades, de verdad una delicia escucharte. Gracias, adiós. Esperanza. Gracias, Esperanza. Gracias, Guillermo, por esta oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias, Bravo, Guillermo. Muchísimas Felicidades. gracias. Gracias. Sensacional todo. Bienvenida a México, Gracias. Esperanza. Gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos Gracias. pronto. Chao.